de los procesos muy importantes en el desarrollo del cultivo de la caña de azúcar es entender el fenómeno de la floración, debido a que este proceso es uno de los más involucrados en la productividad del cultivo, de tal manera que gran parte del mejoramiento va enfocado a la producción de variedades no floreadoras. En este sentido, entonces procederemos a desarrollar el tema la fisiología de la floración en caña de azúcar. Primeramente, tenemos que entender este proceso o fenómeno de la floración, cómo es que se lleva a cabo. La floración como fenómeno biológico evolutivo, es decir, parte del gran desarrollo evolutivo que tuvieron las plantas denominadas angiospermas, es que tuvieron la habilidad de desarrollar y adaptar este proceso que es la floración. De ahí que se les llama las plantas con flor o angiospermas, actualmente divididas o ubicadas en una gran división que se llama las plantas de la división Magnoliofita. Entonces la floración como fenómeno biológico evolutivo está ya adoptado y adaptado por estas angiospermas. Toda planta después de su crecimiento vegetativo, estamos hablando de plantas angiospermas, después de su crecimiento vegetativo, debe pasar a reproductivo. Es la ley de la vida, es parte de su proceso de desarrollo evolutivo y una adaptación que han tenido para su persistencia y el desarrollo como especies. Entonces, biológica y genéticamente definido. Este proceso, este fenómeno está definido tanto en la parte biológica como genéticamente. También ahí va el punto que vamos a analizar principalmente en esta oportunidad. Los mejoradores trabajan en la parte biológica, en la parte genética. Nosotros vamos a tratar de entender este segundo aspecto, factores ambientales involucrados en este fenómeno de la floración. Las plantas tienen toda la capacidad de responder a las señales del ambiente. Ahí está el proceso primero que hay que tener bien claro. Las plantas tienen toda una infraestructura interna, tienen sus hormonas, su sistema hormonal y están bien adaptadas para responder a las señales del ambiente. Poseen todo, como repito y recalco, esa infraestructura biológica para ello. Eso globalmente los fisiólogos lo han adoptado hablando de lo que se llama el reloj biológico. Miremos así solo para entrar en contexto, no profundizar, porque esto requiere un análisis más bioquímico, más genético, pero entremos que hay rutas señalizadoras para la respuesta a estímulos. Todo vegetal tiene esas rutas señalizadoras y es un poco complejo, pero lo presentamos aquí en este esquema donde responden prácticamente y funcionalmente a través del genoma que ellas lo tienen, esta adaptación genómica que tienen para tener estas respuestas al ambiente. Y viene, es decir, un estímulo es recepcionado por los sensores, desarrolla toda un desarrollo genético hasta finalmente tener esa respuesta. Pero resumámoslo aquí de esta manera. La ruta de desarrollo de toda planta está bien, lo vamos a tratar de dejar lo más sencillo posible para entrar en contexto. Inicia con el cigoto, es obvio, todo ser vivo inicia con un cigoto, las plantas como tal inician con un cigoto, una sola célula a partir de la cual va a dar origen a toda la estructura del vegetal. Finaliza con la formación de todas sus estructuras, es decir, toda esa respuesta, toda esa señalización que tienen va a finalizar con la formación de todas sus estructuras, tanto vegetativas como las reproductivas que se dan al final de su ciclo. Y aquí es donde decía, vamos a analizar no tanto el contexto genético, puramente la parte a fondo biológica, pero sí vamos a tratar de entender la parte ambiental. La luz y temperatura como motores de la floración. Es vital ir entendiendo estos aspectos de nuestro ambiente.
Y ahí es donde vamos a tomar algún par de temas. Uno de ellos se ha enfocado lo que es la vernalización. Afortunadamente en nuestros ambientes tropicales no estamos muy expuestos a estos procesos, a estas cuestiones del ambiente como es la vernalización. Y esa es la respuesta al frío. Es decir, en temperaturas o en ambientes ya mayores de los 25, 28 grados de latitud, tanto al norte como al sur, hay todo este desarrollo de estos procesos. Y uno de ellos es la vernalización, respuesta al frío, y ello se da principalmente por la temperatura. Vamos a analizar principalmente el segundo aspecto, el fotoperiodismo o fotoperíodo, como lo hemos traducido ya a nuestro castellano. Y esa es la respuesta a la longitud del día, o sea, a la luz. Y este es el proceso que vamos a ver que está muy involucrado en el proceso de floración. Las plantas entonces responden a la duración del día y la noche. Eso es el fotoperíodo. Realmente responden a la fluctuación de la temperatura, obviamente también. Es decir, hay variantes, aún en nuestros ambientes tropicales, hay variantes entre lo que pasa en junio, en el 21 de junio, cuando es los días más largos, y también lo que pasa en diciembre, cuando son los días más cortos. Las variaciones según la estación del año lo hacemos ver. Es decir, aunque nosotros no tenemos marcadas las 4 estaciones, pero sí tenemos marcadas las longitudes del día. Es decir, es fácil ver cómo los días se alargan en junio, llega a ver en nuestros ambientes a tener un poco más de 13 horas y ya en diciembre baja a un poco menos de 11 horas. Hay variaciones según la estación del año. Y esto es lo que se ha definido como el reloj biológico. Las plantas han adoptado y están adaptadas para responder a esas variantes. Eso es lo que se le ha llamado el sistema operativo de medición del tiempo. Es decir, las plantas biológicamente tienen eso, es lo que se ha llamado el reloj biológico, es su sistema operativo para medir el tiempo. Y vamos a ver cómo es importante tenerlo en mente. Entonces miremos el fotoperiodismo, enfoquémonos al fotoperiodismo y la floración, o al fotoperíodo y la floración como tal. Y son las respuestas de las plantas inducidas por la luz, y son muchas e intricadas. ¿Por qué lo decimos? Porque hay muchas que todavía no se entienden bien, pero algunas de ellas ya las hemos logrado dilucidar y es lo que vamos a ir exponiendo en esta oportunidad. Pueden ser representadas todas esas respuestas de las plantas que son inducidas por la luz, como decía, muchas e intricadas, y pueden ser representadas solamente, yo le llamaba así una red o maraña, como esta que presento acá, y a veces es difícil de entender. Todas esas flechas son una serie de reacciones que tienen y las respuestas que tienen las plantas a la luz, como lo hacíamos ver. Básicamente hay involucradas lo que son los tipos de longitudes de onda de la luz. Y vamos a resumir algunas de ellas. Por ejemplo, una respuesta es lo que tenemos aquí marcado. Hay una respuesta a la luz infrarroja, al tipo de luz, a la longitud de onda infrarroja, que es un poco más larga que esta otra, que es la roja. Pero hay respuestas, ahí están señalados en dónde se pueden dar. También hay respuestas a la luz ultravioleta, también hay respuestas a la luz de la longitud de onda azul, hay respuesta también a la conjugación de todas, lo que Newton les denominó la luz blanca, que es la mezcla de todas las longitudes de onda. Y también así como hay respuestas a la ausencia de luz, o sea, la oscuridad. Pero resumimos, y esto es intricado, pero en algunos de estos hemos logrado dilucidar, y principalmente en lo que nos ocupa actualmente es la floración. La floración en cultivos, y la caña de azúcar es uno que merece y ha requerido toda esa atención debida. Aquí entonces involucremos y dilucidemos esto: el fotoperíodo o periodo de luz crítico. Fotoperíodo o periodo de luz crítica. La duración del fotoperíodo, aquí eso quiere decir duración del fotoperíodo, y es realmente el periodo de oscuridad. No es tanto, se ha dicho foto por ser luz, por duración, pero lo que más está involucrado y lo que se ha logrado dilucidar es la duración del periodo de oscuridad, y ese realmente es el que determina si una planta, miren que va aquí, continúa en crecimiento vegetativo o entra en floración. Y es ese periodo crítico, periodo de luz crítico, que le hemos llamado el fotoperíodo, que realmente, repito, es la duración del periodo de oscuridad. El fotoperíodo o periodo de oscuridad, como lo estamos recalcando, para la floración efectiva es
eso equivale a decir que fotoperíodo o periodo de luz crítico, es lo que le estamos llamando fotoperíodo o periodo de luz crítico. La madurez para la floración y sitio de la percepción, es decir, se requiere que una planta llegue a su madurez. En un determinado momento las plantas no van a florear, pero necesitan cierto grado de madurez o cierto estado de madurez. Recuerdo allá por los años 90, cuando en algunas veces se incitó tanto la floración por condiciones ambientales, que incluso algunas plantaciones de caña, algunas cañas, algunos cañaverales de 2 o 3 meses de edad incitaron a la floración, es decir, es a veces tan violento, pero sí debe haber cierto grado de madurez para la floración. Eso es importante tenerlo muy presente. La respuesta a la acción de la luz se da hasta que la planta ha alcanzado cierta madurez vegetativa. Eso puede determinarse y está determinado fisiológicamente. En maíz, por ejemplo, es hasta que la planta ha formado de 5 a 6 hojitas. Y si está anterior a eso, no se va a incitar la floración. Entonces, igual en la caña, igual en cualquier otro de los cultivos. El ápice del tallo, aquí está muy importante entenderlo, el ápice del tallo es el sitio para el desarrollo de las estructuras florales. No hay donde más. Del ápice del tallo salen o se inician, de ahí están emergiendo todas las estructuras vegetativas y de ahí mismo van a salir las estructuras reproductivas en el momento en que la planta alcance su desarrollo, su madurez. Estas no son más que hojas modificadas, hay que entenderlo. Anatómica y botánicamente, el ápice del tallo está formado por estructuras vegetativas que después se transforman en estructuras florales o reproductivas. Y estas no son más que hojas modificadas. Todo lo que forman las estructuras florales, los sépalos, los pétalos, los estambres y los carpelos, que son de los 4 verticilos florales muy famosos en las plantas angiospermas, todas estas se derivan de hojas, todos son derivados de las hojas y estas vienen del meristemo apical, es decir, lo que hemos llamado el tallo. Corrientemente le llamamos el tallo, pero ya botánicamente es el meristemo apical del tallo, que aquí lo ponemos, meristemo apical del tallo, y tradicionalmente se le conoce como SAM, porque viene del inglés, Stem Apical Meristem. Si fuera en castellano, le deberíamos de llamar más, pero en toda la literatura se sigue denominando el SAM, el meristemo apical del tallo, y es el sitio para el desarrollo de la flor. Veámoslo anatómicamente. Ahí en el puro extremo de una planta angiosperma está este famoso SAM, meristemo apical del tallo, y de ahí se originan todas las estructuras vegetativas. Inicialmente los primordios florales, como está señalado, los primordios foliares, quiero decir, como está señalado ahí, de ahí surgen de esas células que están en el ápice o sea, lo que llamamos meristemo apical del tallo. Y esto, una de las teorías más aceptadas, es la famosa teoría de túnica corpus, que dice que en la parte externa de este meristemo apical del tallo, hay 1 o 2 capitas de células que son las que originan túnica, viene del latín, que es la cobertura, la protección, y hacia el interior están todas las células meristemáticas que van a dar origen al cuerpo, por eso se le denomina corpus. Esa es la teoría más aceptada de la organización del meristemo apical, y eso es lo que da origen a todo el desarrollo vegetativo. Pero, es decir, el meristemo se reorganiza y renueva por sí mismo. Constantemente estas células meristemáticas que tenemos ahí en anaranjadito, estas células meristemáticas constantemente se están reorganizando y renovando. Estas están dando origen a los primordios foliares, es decir, de ahí van a salir las hojas. Para el interior están dando origen al cuerpo vegetal, que va a ser el tallo con todos sus tejidos dermales, tejidos básicos, lo que es el cambium, lo que es el parénquima, el colénquima, así como todos los demás tejidos que forman parte del cuerpo del vegetal. Está constantemente renovándose y reorganizándose. Las plantas sin hojas, aquí viene un punto importante, son incapaces de responder a algún tratamiento fotoperiódico. No responden. Sugiere que los ápices vegetativos son incapaces de recibir algún estímulo. El estímulo no se recibe en los ápices, se recibe en las estructuras foliares. Es decir, pero aquí es donde se desarrolla. De tal manera que tenemos aquí presente puramente el meristemo apical.
Ahí está en la foto de la izquierda hasta arriba, puramente el meristemo apical. De ahí se originan todas las demás células. En un momento dado que la planta recibe, como es capaz de recibir los estímulos, ese estímulo hormonal la manda a que se origine ese primero que estamos mandando ahí, que ya es en la tercera figurita el meristemo floral. Deja de ser meristemo vegetativo y se transforma en un meristemo floral. Y el meristemo floral, que ya es la tercera, la cuarta, la quinta tenemos hasta abajo, donde ya origina prácticamente el primordio floral, ya no foliar, con todas sus estructuras. Ahí están, que son estructuras foliares. Va a originar al cáliz, a la corola, a los estambres y a los carpelos. Todo eso se origina de esa estructura ya más ampliada. Es decir, aquí tenemos puramente, en el centro estaba el meristemo apical del tallo. De ahí van surgiendo, ya cuando llegó el impulso hormonal, para ir siguiendo en ese orden. Ese FM1 ya es el meristemo floral 1, meristemo floral 2, hasta que se organiza toda la estructura floral, como es ya la foto que tenemos en la parte de arriba del esquema. Entonces, la intensidad de la luz para la inducción floral, esto es clave tenerlo. Es importante entenderlo, y es ahí donde juega un papel muy, muy clave lo que es el fotoperíodo. Y el fotoperíodo es la duración de la noche, ya dijimos, más de la oscuridad, más que del día. Y eso va a también estar muy gobernado por la intensidad lumínica. Es importante entender cuando hay nubosidades, cuando todo esto puede estarnos induciendo a que pueda haber floración. Vamos a explicarlo en un momento. Entonces, en luz de baja intensidad, pero comencemos, cuando la luz es de muy baja intensidad, por ejemplo, menor de 100 pie-candelas, la producción floralmente es inhibida, es totalmente inhibida. Pero con el incremento de intensidad lumínica arriba de estos niveles críticos, el número de flores también se incrementa hasta cierto nivel, no siempre, hasta cierto nivel. Ello porque la intensidad lumínica, aquí está una parte clave, fisiológicamente hay que entenderlo, porque la intensidad lumínica afecta el total de fotosintatos producidos. Y esto es clave porque eso también va a afectar la floración, el aspecto floral, la emisión de las flores. El fitocromo, aquí viene una parte muy importante que hay que tenerlo en cuenta. Esa es la estructura que decíamos que tiene toda planta angiosperma, el fitocromo como el fotorreceptor. Aquí se ha ejemplificado, aquí tenemos una estructura, no vamos a profundizar bioquímicamente, pero el fitocromo es un pigmento que tiene la capacidad, por eso dice un cromóforo, para captar luz, para captar longitudes de onda, y esto permite que haya una respuesta de esas plantas a la luz. Y esa respuesta de las plantas a la luz podemos explicarla de la siguiente manera. Pueden haber respuestas a lo que es el proceso de floración, que en caña no, muy importante entenderlo, pero aquí contrasto, otro de los procesos también muy involucrados por la luz es que la luz lo afecta. Y a veces es violentamente. Por ejemplo, la brotación. En caña le llamamos germinación. En otros cultivos, ya que si hay semillas, se le llama botánicamente, pero en caña le decimos la germinación. Es brotación. También está afectada por la luz. Pero el más importante que estamos analizando es este de la izquierda. La respuesta de las plantas a la luz, principalmente en lo que es el aspecto de la floración. Y aquí está involucrado el fotoperíodo. El fotoperíodo ya decíamos que es el periodo más que todo de oscuridad, por eso hacia la derecha tenemos la oscuridad, se dice fotoperíodo, longitud de la luz del día, pero es más que todo la longitud de la noche. Y vemos cómo, para el ejemplo, aquí tenemos la respuesta que puede darse en algunas plantas, hay varias que tienen este aspecto, que responden a la duración de la oscuridad. Cuando aquí tenemos luz, acumulación de poca de luz, y hay más oscuridad, hay más nubosidad, pues llamémosle así, entonces, y se induce la floración. Ahí tenemos la floración. Ese es el aspecto primero que está en este gráfico. Pero puede darse también en un momento que tenemos gran cantidad de luz, mayor duración de la luz, poca oscuridad. O sea, es lo opuesto, la noche se acorta o las noches se acortan. Y entonces la planta puede
puede seguir vegetativo. Y es ahí donde tenemos esas variantes que se dan en distintos años. Cuando hay mucha acumulación, más luz acumulada, puede la planta permanecer vegetativa. Pero cuando hay más oscuridad, cuando se acortan los días, puede entonces tener la floración. Pero fíjense que importante este tercero. Si nosotros venimos en un momento en que ya están los días, las noches ya comenzaron a ser largas y va el periodo de aumento de las horas de oscuridad, pero en un momento dado, ahí por un intermedio, una parte media, se le hace un factor como puede ser una luz, o pusimos aquí luz, pero puede ser otro aspecto que incite y que haga romper ese periodo de oscuridad, la planta puede permanecer vegetativo. Mucho cuidado y mucho interés debe tener en nosotros este último. Cuando, por ejemplo, hacemos algún manejo de la floración de una manera que puede ser con algún producto químico o de alguna manera romper ese periodo de oscuridad, la acumulación de horas de oscuridad, y entonces la planta puede permanecer vegetativa, en estado vegetativo. Ahora, hay, ya lo decíamos, uno muy involucrado, se ha determinado, todo un componente muy importante de las angiospermas, que es el fitocromo. Y el fitocromo tiene la capacidad de intercambiarse. El fitocromo es un pigmento, estamos diciendo, es un pigmento específico de las plantas superiores. Entonces, tiene la capacidad de intercambiarse de una forma a otra. Vamos a ir entendiendo esto. Intercambio de las formas del fitocromo. De PR, ha venido de la traducción del inglés, P es del fitocromo, esa se llama la forma PR del fitocromo, a PFR, ese PFR es far red, quiere decir, es infrarrojo, el PR es rojo. Entonces, eso por su respuesta que tienen a las longitudes de onda. Y dice que puede intercambiarse de una forma PR a PFR y viceversa. Vamos a ver cómo entendemos esto. Dice, normalmente una planta, angiosperma, sintetiza. Y aquí ellas lo hacen, ¿no? Porque es parte de su desarrollo nuclear en el núcleo, y va dando cómo se sintetiza y cómo se desarrolla. La forma en que se sintetiza, aquí estamos hacia la izquierda, la síntesis es la forma PR, y esa forma es inactiva para la mayoría de procesos. Algunos ya vamos a ver que sí. Entonces, esa forma inactiva está en la forma, como se sintetiza el PR, forma PR. Pero, aquí mucho ojo, la luz roja, longitud de onda luz roja, que es más corta que la infrarroja, ya lo vamos a exponer, esa incita a que pase a forma activa. Y la forma activa es la PR que tenemos ahí hacia el lado derecho, y ya más en verdecito. Esa es la forma activa. ¿Activa para qué? Para que hayan una serie de respuestas. Pero hay que estar también conscientes que nuevamente la longitud de onda, la luz infrarroja, puede traerla de regreso a la forma inactiva, que es la PR. Ahora, al mantenerse en la forma activa, que es la PFR, entonces se dan las respuestas. ¿Y qué respuestas? Hacia la derecha tenemos, ahí se marca ahora en el recuadro este celestito. Las respuestas son, una de ellas es la germinación, generalmente. A la apertura de los estomas, la apertura y cierre de los estomas está muy gobernado por esta forma del fitocromo. El control de la floración, muy importante para nosotros, y hay otros procesos y fenómenos. Sintámonos tranquilos, digo yo, biológicamente, porque esta forma PFR, que es la activa, normalmente, ahí, eso es normal, se vuelve a regresar a la PR, aunque su conversión es muy lenta. Lo estamos poniendo aquí en ese cuadrito otra vez celeste, conversión lenta en oscuridad. Eso pasa para algunas plantas. Pero ahora, la mayoría de plantas, aquí que nos deje tranquilo, esta PFR es, pero muy degradable, activamente degradable por acción enzimática, se destruye enzimáticamente. De ahí que no permanece mucho tiempo en las plantas esta forma activa. La que más permanece es la forma inactiva, que es la PR. Ahora, la inducción y la inhibición floral por las formas del fitocromo.
Este cuadro un poco complicado, pero he tratado de poner lo más simple posible. Comencemos hacia arriba de este cuadro. El fitocromo es un pigmento con dos formas interconvertibles, lo estamos diciendo. Dos formas, una es la PR y la otra es PFR. Esas formas son interconvertibles. Las dos formas ejecutan diferentes respuestas. Comencemos. La forma PR que tenemos aquí al centro, hacia el lado izquierdo, esa forma PR ya dijimos que es inactiva. Y entonces, esa que estamos señalando ahí con el círculo, esa forma PR es inactiva, sin respuesta o inhibición generalmente. Pero cuando esta forma PR es expuesta, miremoslo bien, esta forma PR es expuesta a luz roja, aquí ya ponemos longitud de onda unos 670 nanómetros. Cuando es expuesta a luz roja pasa a la forma PFR y ahí es donde esa sí es activa y ahí está la respuesta. Ya las respuestas que mencionamos, una de ellas puede ser la floración. Pero volvamos, hay que estar un poco tranquilos. La luz infrarroja puede traerlo de regreso y ese es momento de ir analizando cuándo podemos tener estas oportunidades y entonces se va a ver que se inactiva el fitocromo y la PFR pasa a ser inactivo a forma PR. Pero también lentamente en la oscuridad, la misma oscuridad, aunque es lento, va inactivando, o sea, va pasando de PFR a PR. Quiero algunas cosas, creo que han quedado obvias, pero recalcar sobre dos aspectos que están aquí abajo, en las formas de estos del fitocromo. Lo que primero les trato de que les quede claro es asegúrese de entender la diferencia entre luz roja e infrarroja. Eso está ya claro. La luz roja 670 nanómetros, la luz infrarroja 730. Eso queda claro. Pero aquí viene el otro punto. Y las dos diferentes formas de fitocromo. Fitocromo no es que sean dos. Ya vamos a ver que hay algunos tipos de fitocromo que sí tienen sus variantes por su composición química. Pero el fitocromo es uno. Pero las formas del fitocromo son dos diferentes y eso es lo que hay que entender y eso lo analizo aquí hacia el lado derecho. Asegúrese de entender qué forma de fitocromo está presente. Cuando la luz roja o la infrarroja están, lo he puesto aquí, encendidas. Es decir, arriba tenemos cuando se enciende la luz roja y estaba presente el PR, ese PR bajo luz roja pasa a ser PFR. Se encendió la luz roja, entonces cuando se enciende pasa a PFR. Y cuando se enciende la luz infrarroja, viene de regreso a PR. Entonces, ¿cuál va a estar? En presencia de luz infrarroja, viene a estar presente la forma PR. Y en presencia de luz roja, viene a estar presente la PFR. No es trabalengua ni nada, pero hay que entenderlo de esta manera. PFR es una forma poco estable. Hay que tenerlo muy bien claro. El PFR es una forma poco estable. La PR es un poco más. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Se degrada muy rápido, pero sí es una degradación enzimática. Aquí tenemos los dos. Hacia el lado izquierdo tenemos representado, bueno, el mensajero que es el ARN, le manda el mensaje a ambas, al fitocromo. Entonces la PR es de degradación lenta, se degrada pero es lenta. En cambio, la PFR es de degradación rápida. ¿Y a qué se degradan? Finalmente deben de dar los subproductos de que fueron compuestas, es decir, esqueletos de carbono, pigmento, como es un pigmento, normalmente está involucrado el nitrógeno, el magnesio, así como lo es la clorofila. Pero entonces, repito, la PR es de degradación lenta y la PFR, que es la infrarroja, la que activa. Muchos de los procesos como la floración es de degradación rápida. Entonces, aquí con esto voy a tratar de redondear. La PR es deseable para mantener la caña sin florear. Y la PFR es indeseable porque esa es la que induce la floración. Pero veamos aquí cómo lo vamos a tener. Normalmente ya se han identificado dos, aquí sí dos, de acuerdo a su composición química. Dos tipos de fitocromo, el fitocromo A y el fitocromo B. Los han denominado así como las clorofilas. Hay como 100 tipos de clorofilas, pero se dice clorofila A, clorofila B, clorofila C. Aquí hay dos tipos de fitocromo. Repito, fitocromo A, fitocromo B. Y sus respuestas son semejantes, hay ligera variante, pero ambos pueden pasar de la forma PR cuando la luz roja la activa y pasa a PFR. A ambos se da eso,
pero en algunas variantes se puede dar por el tipo de su estructura química. Pero en general, tomando la parte de arriba, el fitocromo A, hay una reversión en oscuridad, ya lo dijimos, normal. También vamos a ver que el fitocromo B lo tiene. Y eso hace que se revierta nuevamente en la oscuridad. Pero también lo más importante es la degradación, el rompimiento, la degradación enzimática que también se da. Pero mientras esté activo, quiero decir, mientras esté ahí presente el PFR, entonces va a haber esas respuestas. Pero de igual manera el fitocromo B, analicemos el fitocromo B, tiene también una reversión en oscuridad. Es un poco menos degradable, pero tiene reversión también en oscuridad. Y aquí es donde el que sí se ha encontrado, por eso se ha diferenciado, que este sí responde, incita a la germinación. Este sí la incita, no la inhibe, sí la incita el PR. En algunas de las plantas se ha encontrado eso, la germinación de la semilla. Pero en general, en ambos, las respuestas están aquí hacia la derecha. Arriba lo volvemos a ejemplificar en el PF, en el fitocromo A. Hay respuesta a la germinación de la semilla, inducción floral, ya lo hacíamos ver, desarrollo del cloroplasto, también la formación o crecimiento del hipocotilo, la forma fitocromo B también. Lo único que el fitocromo B también tiene acción en el núcleo, mucho hay que analizarlo, ahorita no lo hacemos, pero en otras oportunidades se puede hacer. Pero también hay respuesta de igual manera, germinación de la semilla, inducción floral, que es lo que estamos analizando, desarrollo del cloroplasto, expansión del cotiledón, y una parte final aquí que es muy importante tenerlo, la inducción floral. Lo recalco esto porque es uno de los más activos, y el crecimiento del hipocotilo. Entonces, para redondear e ir finalizando con este tema intrigante que es el de la floración, cómo quisiéramos que nuestros cañales no floreen, por eso se trabaja genéticamente y en el mejoramiento va eso, pero también manejando el aspecto ambiental pudiéramos llegar a entenderlo. Lo pongo aquí primeramente, la fisiología de la floración dice que puede asistirnos, entender esa fisiología nos puede asistir en cómo entender el proceso de la floración. Cómo entender, y esto viene la parte clave, cómo manejarlo en la productividad, porque no podemos, aparte de hacerlo genéticamente en mejoramiento, crear variedades no floreadoras, pero si tenemos ya variedades floreadoras hay que manejarlo, y entender la fisiología de la floración puede asistirnos en cómo entender el proceso y cómo manejarlo en la productividad. Es decir, aquí, como quisiéramos que nuestros cañales, y esto lo pongo de ejemplo porque es un cañaveral que tuvimos en un ingenio en San Salvador, donde hacia el lado derecho no se pudo inhibir porque ven ahí, no se pudo entrar, aquí está, por el alumbrado eléctrico no entró, ahí está la floración. En cambio, son la misma caña, ahí al lado izquierdo sí. ¿Cómo manejarlo? Es decir, ya entendiéndolo en este caso era ya con aplicaciones de químicos. Pero entonces, entender la fisiología de la floración nos puede asistir en comprender o entender el proceso en sí y cómo manejarlo en la productividad agrícola, que al final es lo que se anda buscando en el cultivo de caña de azúcar.